días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Priscila Barba y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric. Hola, muy buenos días, Priscila. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Exprésate. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que practicamos o que tendríamos que practicar todos los días, que es la ética. Y para hablar del tema nos acompañan Laura González y Francisco Pérez. Bienvenidos, mucho gusto. Es un gusto poder tenerlos aquí y sobre todo para platicar este tema que nos compete a todos los jóvenes y que a partir de nosotros es como el cambio que esperamos en la sociedad. ¿Ustedes qué entienden por ética? Bueno, creo que la ética es una rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y va relacionado con la moral. Yo creo que el hablar de la ética es un tema bastante subjetivo porque igual depende de cada quien y de la formación que has tenido en casa, pero hay bastante información que podemos abordar. Sí, claro, igual la ética viene de la filosofía, es una rama de ahí y también nos ayuda a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, pero igual concuerdo que eso es dependiendo de cada persona. Así es. ¿Tú, Eric? Yo recuerdo hace semestre pasado, cuando llevé teoría jurídica, que lo primero que vimos era algo que se llamaba... No recuerdo, no les quisiera engañar, no recuerdo si es derecho natural, algo así, en el que manejamos la moral, ¿no? Donde se maneja más que nada por el comportamiento del ser humano de acuerdo a lo que tiene que hacer o cómo se tiene que comportar. Porque, por ejemplo, lo que para ti está bien, para mí no puede estar bien, Así ¿no? es. Y lo que para mí esté bien, para ella tampoco. Entonces, es como entrar en un entredicho de qué es lo que cada uno cree que es correcto o no es correcto. Y es por eso que existen tantas reglas para poder regular y para poder vivir en armonía dentro de una sociedad. Tenemos que recordar que la ética no solo rige, digamos, la vida de cada persona, es muy sabido que es muy subjetiva, pero también hay como ciertas partes de la ética que sí tendríamos que analizar, que sí son como bastante formales, ya que, por ejemplo, tenemos la libertad y los principios de libertad, que no podemos violar, no sé, las libertades físicas y todo esto, pero también es muy importante la oportunidad de autodeterminarnos éticamente. ¿Están de acuerdo? Comportarnos según los demás quieren que nos comportemos y según nosotros queremos que los demás se comporten. Y hablando de esto, ¿ustedes cuál creen que sea la importancia de la ética dentro de nuestra vida personal, dentro de la familia? O por ejemplo, si algún día, ¿no?, alguien se entra dentro de la política como juez, como político, ¿cuál es esa ética? ¿Qué es esa ética? Por ejemplo, yo podría decir, en algún momento dado, alguien que llega al poder sin ética va a hacer cosas terribles. Tan solo tenemos el caso de los Abarca, que sigue en proceso. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la importancia de aplicar la ética en cualquier momento de la vida? Bueno, para mí sería como, no sé, tus principios que te enseñaron desde el hogar. Cuando vas a, no sé, a alguna reunión o lo que sea, es como tus valores también los tienes que aplicar, ya sea en la vida personal, familiar, en tus amigos, etcétera. Creo que es muy importante. Concuerdo contigo, la verdad. Creo que la ética empieza en casa, son valores que te inculcan. Más que nada, también creo que la ética viene principalmente de la sociedad en la que vivimos. Así es. Porque dependiendo de cómo se comporte la sociedad en la que nos formamos, es como nosotros nos vamos a comportar y es como nosotros vamos a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, dependiendo de con quién crezcamos, por así decirlo. Viene de aquí, igual que la familia, nos lo va pasando de generación en generación y de ahí nace nuestra ética como persona. Puede ser que en el camino la cambiemos un par de cosas, un par de cosas que aprendimos en casa por, no sé, nuestro círculo de amigos o en el trabajo,
cosas así, pero principalmente creo que son como los valores que nos inculcan en casa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, perdón, Eric, cuando una familia tiene un cierto tipo de ética que a lo mejor está siendo la incorrecta para toda la sociedad, pero que para esa familia es lo correcto? No sé, matar a la gente, cualquier tipo de cosas que para los demás no les parezca correcto, pero que para esa familia es sí una les forma parezca. de vida, Ajá. ¿no? Podría decir. Mencionando eso y retomando sus temas, es como el dicho coloquial, ¿no? De el que con lobos anda, a enseñar, a aullar se Aullar se enseña. enseña. Entonces, es algo similar. Si tú creces en tu casa viendo violencia por parte de tu padre o de tu madre, vas a llegar a la calle o vas a llegar con tus compañeros y vas a creer que golpear es bueno normal, o que o que golpear es la manera de resolver las cosas, ¿no? Cuando prácticamente esa fue la ética con la que te enseñaron a crecer. Entonces la ética tiene como que, no sé, para mí es como un mundo de contrastes, ¿no? Claro. Yo así lo veo. Es que, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir qué está bien y qué está mal? Exacto. Así No. es. Entonces, no hay manera de juzgar a alguien, de poder juzgar a alguien si está cometiendo un acto que a mí me parece malo, pero a los demás les parece completamente normal, o viceversa. Sucede, se aplica lo mismo en la vida. Por ejemplo, ahorita que estoy llevando una materia de Derecho Internacional, que es parte de mi carrera, en la que nos habla, por ejemplo, muchos autores antiguos del Derecho Internacional, como Santo Tomás de Aquino, que era uno de los principales, eran eclesiásticos, donde todos te hablan acerca de la guerra justa y la guerra injusta. Pero entonces, ¿qué es la justicia y qué es la injusticia? Para mí, tal vez, atacar ahorita a Priscila es justo porque me acaba de quitar mi reloj, ¿no? Y entonces, para ella va a ser injusto, pero para mí va a ser justo, ¿no? Entonces, es ahí como que entra choques. La raros. controversia. Sí, las controversias. Y entrando entonces a materia jurídica, el hecho de juzgar a la gente que hace o que no hace, ¿estaría mal fundamentado? No está mal fundamentado y te voy a decir por qué. La ética es algo que es intangible, Ajá. algo que no puedes No se ver, que no puede puedes ver, no se tocar. puede tocar. A diferencia de las normas jurídicas, no me va a dejar mentir, sancionan precisamente los actos humanos. O sea, la definición de derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en sociedad. El comportamiento es algo que puedes ver, algo que puedes tocar, algo que puedes regular. Entonces, ese tipo de situaciones son las que puedes sancionar, las que puedes juzgar. Pero algo como la ética, no creo que puedas juzgar o sancionar. Es como si yo estuviera pensando en pájaros, y pensar en pájaros está mal, pero tú cómo vas a saber que estoy pensando en pájaros. No puedes. Claro, pero si lo llevas a la acción, entonces cambia la cosa, ¿estás de acuerdo? Y es por eso que existen tantas leyes y reglas, ¿no? Claro. Para mediar o para regular tu comportamiento dentro de la sociedad, que es lo que sucede prácticamente. Tal vez si la ética fuera prácticamente algo perfecto, no tendrían que existir tantas leyes y Así tantas es. reglas para andarnos cuidando de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos al primer corte y ya regresamos para seguir hablando del tema. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Bueno, yo lo considero como un conjunto de normas o de formas de ser que tiene la sociedad en general y que nos hacen actuar o guiar nuestro actuar de cierta forma. Desde que nos desarrollamos dentro de un núcleo familiar, adoptamos ciertas costumbres que están basadas en el comportamiento que la sociedad tiene en general y entonces eso sí guía siempre nuestro actuar, aunque después pueda ser que se modifiquen por diversos factores. Pues yo considero que el adquirir o el comportarse éticamente va más hacia el núcleo familiar. O sea, ¿qué es lo que aprendes en tu familia? Y claro, si tu educación está basada o tus profesores te influencian hacia tener comportamientos éticos, pues sí te desarrolles como tal. Pero yo creo que más esto viene más de la familia, de lo que aprendes en tu casa y cómo lo reflejas. Muy bien, estamos hablando de la importancia de la ética. Y hemos mencionado todos nuestros pensamientos, todo lo que creemos acerca de la filosofía de la ética y qué es la ética. Pero ¿qué tan importante es conservar la confianza por parte de la sociedad? ¿No? Esto de que hablábamos de las leyes y de las reglas, por lo mismo, ¿cuál es la importancia? Claro, porque no solo actuamos para nosotros mismos, sino creo que también actuamos para un conjunto de personas que nos rodean. Entonces, ¿a ustedes qué tan importante les parece esto? El defraudar y todo este tipo de cosas. Bueno, yo pienso que la confianza sí es súper importante, ya sea en todos los aspectos, desde la política y lo personal. Porque, por un ejemplo, en lo personal, cuando tú tienes un amigo, ¿no? Y de repente te traiciona que hizo tal cosa y no te dijo, ¿no? Que te bajó al novio, ¿no? No me ha pasado, pero supongo que va a ser muy feo. Y pues obviamente ya no vuelve a ser como la misma relación con esa persona. Y pues eso pasa, ¿no? También con los políticos, cuando ellos no hacen una cosa o no cumplen, pues obviamente la gente ya no reacciona de la misma manera y ya no confía. Yo creo que como servidor público es algo muy, muy importante la ética y la confianza. La confianza del pueblo. La confianza es vital, yo diría, en este tipo de puestos, porque ¿cómo vas a seguir los mandatos de alguien en quien no confías? ¿Estamos de acuerdo? Si te dice, oye, salta de ese barranco por dinero, no sé, algo así. Obviamente, si confías en él, lo vas a hacer porque vas a decir, claro, me está diciendo la verdad y me voy a aventar porque hay dinero, porque es lo que él me dice. Pero así te diga, oye, cruza la calle para llegar al otro lado, si no confías en él, obviamente no lo vas a hacer. Entonces, es, repito, como vital la confianza cuando eres servidor público. También por otro lado, creo que, no sé, si llegamos a cometer cualquier error, entonces la gente va a dejar de confiar en nosotros. Es lo que comentaba con una amiga el otro día. Al salir de un examen, todos se estaban mandando fotos de las respuestas del examen y ya estaba todo planeado. Y le digo, es que, ¿sabes qué? No me da tanto miedo el hecho de que me cache la maestra. Me da miedo el hecho de perder su confianza. Porque es de esas maestras que dices, no, pues ya confía en mí, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero el hecho de perder su confianza, dices también, eso debe de pesar en la sociedad. El hecho de defraudar a alguien, éticamente te debe de pesar y entonces empiezas a tener actos correctos, ¿no? Y algo muy importante es el momento en el que podría yo transmitirlo hacia una relación amorosa. Así es. Cuando alguien te engaña, tal vez puedes perdonar, pero ya no va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a generar en la otra persona de... No, ya estás en tal lugar, ya estás haciendo tal cosa? Pues ¿Por claro, qué? Porque desconfianza. ya tienes en la cabeza que si una vez lo hizo, lo va a volver a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Claro. Se pierde la confianza y la ética quedó ya por los suelos, prácticamente. Claro. Hablando un poco a futuro, ¿ustedes cómo creen que van a fomentar la ética a sus hijos, por ejemplo, desde temprana edad? Ya sea en la infancia o ya un poco más grandes en su juventud. ¿Cómo lo harían como papás? Bueno, desde pequeñitos, creándoles como los principios y enseñándoles lo que para nosotros podría ser como lo correcto y que lo pudieran aplicar día a día así hasta que crezcan y sean buenas personas.
definitivamente, inculcándoles lo que a mí me inculcaron, de generación en generación, repito, porque es lo que a mí me enseñaron que está bien y por lo tanto es lo que ellos quiero que hagan porque es lo que está bien. Y también algo muy importante es enseñarles a que deben crearse su criterio, ¿no? Claro. Así es. Porque muchas veces tú podrás decirle y hablarle del bien o del mal, pero si él tiene un criterio débil y no aprende a creárselo, en cualquier momento va a llegar y se va a encontrar una persona que le va a decir, no es cierto, te engañaron, esto es del bien y esto es del mal. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Pues se va a volver, no sé, no quiero imaginarme en qué se transformaría si tiene ideas de otra persona que no viene de su casa, de su familia, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero también ahí hay como que contrastar, ¿no? El hecho de no solo la familia, pero también lo que el niño explore. ¿Están de acuerdo? Claro. Si tu papá te dice es rosa y tú estás viendo que es morado, pues obviamente vas a querer decir, ¿sabes qué, papá? Yo lo estoy viendo morado y pues también déjame como tomar mi camino, ¿no? Experimentar, obvio. También no los puedes tener agarrados todo el tiempo del chongo, ¿no? Claro, pero hay cosas como esa que son bastante obvias, ¿estamos de acuerdo? Así, me dices rosa, pero yo lo veo morado, ok, es morado. Por ejemplo, también hay una etapa, no sé, seguramente todos ya pasamos por ahí, lo de cuando queremos ser como rebeldes. Ah, claro. Sí. Y entonces tomas como todas las ideas contrarias a tus papás. Así de tus papás te dicen, no te hagas una perforación. Y vas y es lo primero que haces, ¿no? Bueno, nunca lo hice, me dan miedo las agujas, pero bueno, eso no es entonces, yo creo que una vez que tú tienes bien fomentado desde casa todos estos valores, que tu ética está bien marcada, no te vas a desviar del camino, por más que te estén insistiendo, no te vas a desviar del camino. Ahí está esta etapa en la que quieres ser rebelde y que le llevas la contraria a tus papás en todo lo que te digan. Es morado, no, es naranja, que no sé qué. Claro. Pero llega un momento de tu vida en el que como que recapacitas y dices, ok, mis papás tenían razón en esto, voy a seguir por ese camino, no me agrada esto, voy a tomar este otro. Pero si está bien fomentado desde casa, yo creo que no hay ningún problema. Sí, aparte, si nos fomentan como, no sé, los principios correctos desde casa, es muy difícil que a pesar de que pasemos esta etapa dura de la juventud, nos vayamos por el camino equivocado, porque ya vamos a saber definitivamente qué cosa está mal y qué cosa está bien. Aunque lleguemos a ser a veces extremistas, siempre hay como la manera correcta de regresar al camino que pues nos han venido marcando. ¿Están de acuerdo? Claro. ¿Ustedes para ustedes qué es algo antiético? ¿Qué consideran algo antiético? ¿No? Ya lo hemos comentado, ¿no? Que es un contraste, ¿no? De lo que para ti es bueno, para mí es malo, tal vez. Claro. Pero entonces, ¿para ustedes qué es algo antiético? En lo personal, no sé, por ejemplo, tal vez hablar groserías, mentir. Pues no sé, esa podría ser una mentir, y no sé, un ejemplo que a mí me causa como mucho enojo podría ser el hecho de que maltraten a los animales, ¿no? Y, o sea, por una parte está padre que ya hayan como creado leyes en las que ya no pongan a los animales en los circos, pero hay gente que ve normal, no sé, como, ay, le voy a pegar a tal perro, ¿no? O cosas así, y eso a mí como que no se me hace nada ético, porque también son seres que sienten, y pues muchas personas no lo ven así. Y bueno, retomándote, desde ahí ya se ve el contraste, ¿no? Porque te dicen que tener animales en un circo es algo antiético, es algo malo. Pero ¿qué han hecho con las corridas de toros, no? Ver a un toro corriendo con espadas clavadas en la espalda es algo cruel. Le estás causando sufrimiento a un ser vivo. Claro. Mientras está corriendo detrás de un tipo con una cosa, no, pero ¿por qué no le hace nada? Pues porque ahí está la inversión, ¿no? ¿Quiénes van a ver esas cosas? Bueno, pero es que hay, por ejemplo, mucha gente que se basa en la teoría de que, pues, los toros están, digamos, entrenados o que crecieron para eso. Justamente que crecieron para eso. Entonces son como dos posturas en la cual la gente únicamente tiene una empresa en la cual se dedican a que los toros y que la gente sean vista como un entretenimiento. En cambio tenemos la otra gente que pues por el lado humanista, que los toros es sufrimiento y todo esto. Pero son como dos posturas que justamente creo que se deberían de fusionar, ¿no? Es un punto
de la ética, creo que sería la hermenéutica, Ujú. el tener el texto, el yo y poder fusionar y crear nuevos horizontes. Exacto. Sí, estoy completamente de acuerdo. La diferencia aquí con, por ejemplo, con la tauromaquia es que la gente lo ve como un arte. Así es. Entonces, ahí está el problema. Ujú. Porque, por ejemplo, el Cirque du Soleil es un circo sin animales y aún así sigue siendo arte. Exacto. ¿Dónde está la necesidad de meter animales y maltratarlos para que se pueda llamar arte? No lo entiendo. Sí, es igual, caemos en Bueno, lo mismo. hay diferentes como posturas, ¿no? Sobre Pues, los circos con animales y todo pues muy bien, vamos al siguiente corte y ya regresamos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Para mí la ética es un conjunto de lineamientos que tiene la sociedad para no transgredir la persona y el orden en la misma sociedad, para llegar todos a un bien común. Sí hay un comportamiento basado en la ética, pero ya de acuerdo a la sociedad se va quitando ese comportamiento de ética, de acuerdo también a los usos y costumbres que tiene la sociedad, entonces se va disminuyendo la ética que tiene cada persona. Todos los usos y costumbres que tiene cada familia ya poco a poco se van disminuyendo. Entonces creo que si en el entorno donde vives te tratan con ética, existe la moral, te tratan con educación y todo eso, creo que se va entonces a tener un mejor ambiente. Si no lo hacen, no creo que los estudios o el comportamiento que tengan no va a ser no va a influir en las cuestiones de cómo te comportes. Bueno, la ética nos la enseñaban en la secundaria, ¿no? Como valores dentro de ciertas materias que, yo me doy cuenta que ahora ya nos imparten, ¿no? Son muy importantes. Ética lo puedo entender como eso mismo, valores, la forma en que una persona se hace responsable de sus actos y cómo responder ante la sociedad, ¿no? O sea, cómo interactuar también con la misma dentro de un marco de regulación, de normas, para que pues todos podamos convivir en plena armonía, digámoslo así. Estamos hablando sobre la ética y cómo nosotros los jóvenes la estamos aplicando a nuestra vida diaria. ¿Ustedes creen que debería de existir un código ético para normar la conducta humana? Yo estoy muy de acuerdo en que sí exista, porque sin él toda la gente haría lo que quisiera y no se llegaría como a ningún acuerdo, o no sé, no habría como un orden en el cuestión, no sé, lo que sea, en las escuelas, en el trabajo, etcétera. Yo creo que ya existe y se llaman leyes, cualquier norma jurídica. Claro. Perdón, somos abogados, ya sabes. Entonces, afortunadamente regulan, o deberían regular, la conducta del ser humano. Yo creo que en muchos casos esto no se aplica, pero bueno, de que existen. Claro. Ahí yo podría también mencionar, sí, tenemos las leyes, ¿no? Pero si lo trasladamos a un punto un poquito más cerrado, yo diría que un código de ética como tal para el comportamiento del ser humano, Claro. no, como que no existe, y si existiera,
sería un problema increíble, porque volvemos a lo mismo, yo vuelvo a retomar lo mismo. ¿Qué tal que, no sé, algo que te dijera una sociedad, por ejemplo, en Francia está prohibido hacer chasquidos con los dedos, ¿no? Y aquí en México nadie te dice nada por eso. Entonces vas a llegar allá y haces un chasquido con los dedos y todo el mundo te va a ver mal, ¿no? Entonces yo creo que si lo trasladamos a una ética y a una conducta muy individual y personal, yo creo que está bien que no exista y que nos quedemos con las leyes, que son para delitos así, más graves, ¿no? Para faltas a la moral súper extremas. Yo creo que no hay que irse tan lejos, por ejemplo, Francia, México. Simplemente ponte a pensar en los pueblos indígenas que aún hay en México. O sea, las costumbres que tenemos son muchas veces muy diferentes. O sea, y no puedes como que regularles sus costumbres que ya tienen como bien plasmadas, que es de lo que estábamos hablando. Así es, y sobre todo porque regresamos al punto en el que la ética es subjetiva. Entonces cada uno determinamos qué está bien y qué está mal para nosotros, ¿no? ¿Alguna otra cosa sobre este código de conducta ética? Bueno, todo bien. Muy bien, y el tiempo está a punto de terminarse y para eso vamos a dar nuestras conclusiones acerca del tema. Empezamos contigo. Ok, bueno, la ética, pues como dicen, cada quien tiene su forma de verla. O sea, cada quien puede decir lo que está bien y mal dependiendo de cómo los educaron en casa. Y pues creo que con que no nos afecten como las cosas malas a cada uno, pues bueno, deberíamos estar... ya me puse bien nerviosa, ¿no? Ya. Sí. No, yo creo que la ética es la manera en la que la sociedad te dice cómo pensar. Porque en el lugar donde crecemos, vuelvo a lo mismo, es dependiendo de cómo nos vamos a comportar con todos ellos. Porque te dicen qué está bien, qué está mal, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Por ejemplo, si a mí me gustara andar desnudo por la calle, o sea... Es algo antiético considerado para el resto, mientras para ti no, es algo normal, ¿no? Entonces, bueno, yo repito, es como la manera en la que la sociedad te dice cómo pensar. En mi conclusión, concuerdo contigo acerca de que, por ejemplo, qué pasa con los rebeldes sociales, ¿no? ¿Por qué me dicen que no me puedo vestir así? Si claro. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿No? Y es donde empiezan los cuestionamientos y es donde vemos tanta divagación por parte de las personas. Pero en conclusión yo podría decir que la ética es algo en lo que va inmerso muchos valores, como la sinceridad, la honradez, no sé, el amor por el prójimo y por uno mismo, ¿no? Yo creo que va inmerso en eso. Entonces yo creo que la ética es algo que debemos practicar todos los días. Desde el momento en el que sales de tu casa y pones un pie en la calle, tienes que aprender a comportarte con valores y con buenas costumbres. No creo que vayas por la calle y le vayas haciendo señales obscenas a medio mundo. Eso es algo antiético, ¿no? Desde ahí empezaría todo. O el referirse a la gente por su nombre, no por el fulanito o perenganita, ¿no? Que es muy dado ahora, que muchas veces ni siquiera te sabes el nombre de la persona, pero le dices como le dicen todos. Entonces yo creo que desde ahí empezaría la fomentación de la ética. ¿Tú, Priscila? Bueno, por mi parte yo creo que la ética es la oportunidad de poder determinar nuestras acciones libremente. Entonces, actuar de manera ética va a ser la manera en la que nosotros quisiéramos que los demás se comportaran. Entonces vamos a saber que estamos haciendo lo correcto y que los demás van a poder seguir nuestras acciones y saber que están haciendo lo correcto también. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Soy Priscila Barba. Y yo soy Eric Ortiz. Y los esperamos en una emisión más de Exprésate.